Es un placer nuevamente el poder estar aquí en esta noche y dirigirme a ustedes. Yo deseo que la enseñanza de esta noche no tenga ciertos tropiezos como los que tuvo la enseñanza del día de ayer, no por asuntos nuestros a propósito, sino simplemente por cosas que suceden, pero vamos aprendiendo. Quiero comentarles que al inicio de la pandemia, pues, y la restricción que dieron, pues nos obligó a introducirnos a estos temas de las redes sociales y ha sido una experiencia grata. David Vivas es quien ha estado investigando y aprendiendo y llevando a cabo todo con la mejor intención de que la transmisión sea lo más clara posible y esperamos que esta noche así sea. Vamos a comenzar de inmediato, vamos a hacer una oración para encomendar todas las cosas al Señor. La razón por la que oramos en cada actividad que hacemos es porque la Biblia misma nos dice que debemos de hacer todas las cosas con acción de gracias y en el nombre del Señor Jesucristo. Por esa razón, buscamos el llegar a nuestro Dios a través de la oración y el pedirle su bendición sobre todo lo que hacemos para Él. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora por permitirnos invocarte y reconocerte como el Dios a quien pertenecemos, como el Dios que controla el universo, que controla la historia de la humanidad. Reconocer que la historia de la humanidad no camina a tientas y a ciegas, sino que hay un propósito en tu corazón que te formulaste antes de la fundación del mundo y que estás llevando a cabo en tu tiempo y a tu manera y para tu gloria. Pedimos tu bendición para lo que vamos a hacer, una bendición para mis hermanos al estar escuchando, una bendición para mí al estar enseñando, que tú abras el entendimiento tanto de ellos como el mío, que pongas tus palabras en mi boca y que al concluir la sesión mis hermanos queden edificados para gloria tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero comentarles también que estoy consciente y ustedes también deben de estar conscientes que hay personas que están conectadas que son recién convertidas, recién han llegado a la fe cristiana. Y lo que estoy diciendo para muchos será el ABC, pero para otros será la Y, X, Y y Z. O sea, será muy, muy complejo. Así que yo espero que tomes en cuenta este aspecto, que seas paciente y si te puede ser útil lo que estamos compartiendo, pues gloria a Dios. Bien, tengo aquí en el pizarrón el tema de esta noche que se llama La esperanza de los redimidos. Escogí a propósito la palabra redimidos porque la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, uno de sus propósitos fue rescatar, redimir al ser humano. ¿De dónde nos redime? De acuerdo a la palabra a la que estoy haciendo alusión en 1 de Pedro capítulo 1, dice la Escritura que nos rescata de una vana manera de vivir. Esa vana manera de vivir la recibimos de nuestros padres. Y entonces el Señor, a través de la obra redentora que lleva a cabo en la cruz, nos rescata de esa vana manera de vivir. Y ahora entendemos que nuestro presente y nuestro futuro es un asunto promisorio. Antes, ¿qué podías tú esperar de la vida que llevabas o que yo llevaba? Pues la verdad no podía yo esperar mucho. Era un hombre pecador que andaba haciendo lo malo. Ciertamente no era un fascineroso o un ladrón, pero era un hombre pecador que estaba pecando en contra de Dios y en contra de mi prójimo. Pero Dios te rescató a mí, a ti, Dios me rescató a mí, y aquí está la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Nos rescató de una vana manera de vivir y ahora nos ofrece una maravillosa esperanza. Aquí en el pizarrón está un dibujo, un diagrama en donde quiero explicarlo brevemente. Esta línea nos representa la encarnación del Señor Jesucristo.
el Señor Jesucristo, la Biblia nos dice, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Otro pasaje nos dice, y aquel verbo que estaba con Dios y era Dios, y todas las cosas fueron por él hechas, se hizo carne, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Después de 30 años de estar, 30 años más o menos, comenzó su ministerio, y después de 2 años y medio, 3 años y medio, no es muy claro el tiempo del ministerio del Señor, el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz y fue ejecutado como un malhechor. Tú conoces la historia, bendita historia de la redención que el Señor Jesucristo llevó a cabo aquí en la cruz. Después de 40 días de haber resucitado de entre los muertos, el Señor asciende a la diestra del Padre. Aquí se me pasó escribir o señalar el descenso del Espíritu Santo. 10 días después de que el Señor Jesucristo fue recibido arriba en el cielo, el Espíritu Santo desciende, y con el descenso del Espíritu Santo se inicia una nueva agrupación, un nuevo organismo, un cuerpo que se llama la iglesia. De tal manera que la Biblia divide a la humanidad en 3 grandes grupos. La iglesia a partir del descenso del Espíritu Santo. Israel, que ya viene desde atrás, y las naciones gentiles que ya vienen desde atrás. La iglesia está compuesta por personas israelitas y personas gentiles. Estas personas de aquí y de acá componen la iglesia. Tú y yo que nos estás escuchando, pertenecemos a las naciones gentiles. Pero ahorita, por estar unido a Jesucristo y formar parte de su iglesia, ya no somos gentiles, ahora somos la iglesia de Jesucristo. Si algún israelita se convirtiera a Jesucristo y caminara en pos de Jesús, entonces formaría parte de la iglesia. La iglesia comenzó a formarse, comenzó con el descenso del Espíritu Santo, y concluirá su presencia en la tierra con el retorno del Señor Jesucristo por ella. Entonces aquí de esto hablamos el día de ayer. El Señor Jesucristo, ya vimos algunos pasajes en donde el Señor Jesucristo viene por la iglesia, no toca la tierra, sino que desciende por aquellos que le pertenecen y los lleva consigo. Por esa razón, en este próximo segmento histórico que está en el futuro, ya la humanidad estará compuesta nada más por Israel y por las naciones gentiles. Este tiempo, conocido como la gran tribulación o la tribulación por algunas personas, es un tiempo que está diseñado por parte de nuestro Dios y anticipado proféticamente para tratar con Israel y para tratar con las naciones. Con la iglesia no tiene nada que tratar. Ya lo que tenía que tratar fue tratado aquí, en la cruz del Calvario. De tal manera que hay promesas de que la iglesia no participará, no estará presente en esta etapa tan cruda para la humanidad. Después de 7 años, el Señor Jesucristo desciende a la tierra para establecer su reinado. Este reinado está anticipado, pues, cuando menos unos 3000 años, cuando le dice a David que uno de sus descendientes estará sentado en su trono y su reino no tendrá fin. Es interesante notar que la venida del Señor Jesucristo aquí, en esta etapa donde viene a establecer su reino y a juzgar a los impíos, fue anticipado por Enoc, que es el séptimo de Adán. Fíjate nada más desde cuándo
se está haciendo alusión por revelación. Enoc no tenía forma de cómo conocer todo esto, pero Dios de alguna manera le reveló que el Señor vendría con sus santas decenas de millares. Es interesante este dato. Yo te animo a que busques en la epístola de Judas, que está inmediatamente antes de Apocalipsis, así que te va a ser fácil encontrar ambas citas. En Judas, fíjate por favor lo que dice en el versículo 14 y 15. Espero que ya lo tengas ahí. Judas capítulo, no hay capítulo. Judas versículo 14 y 15 dice así: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. O sea, fue el descendiente número 7 de Adán. O sea, tenía muy poco de haber iniciado la humanidad. ¿Y qué fue lo que profetizó Enoc según este pasaje? Dice, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí está diciendo la profecía, he aquí vino el Señor como algo que ya ocurrió. En esa revelación que Dios le dio a Enoc, él lo vio como un hecho, como algo que ya había sucedido. Y esa es una revelación maravillosa que se anticipa a lo que Juan nos dice en el capítulo 19 de Apocalipsis. Si eres tan amable en buscar Apocalipsis capítulo 19, dice allí el pasaje, si ya llegaste, Apocalipsis 19, versículos 11 en adelante. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Hasta ahí la lectura. Entonces, este acontecimiento se anticipa en el séptimo descendiente de Adán y se corrobora en el último apóstol del Señor Jesucristo que quedaba con vida, que es el apóstol Juan. Entonces, este dibujo representa el retorno de Jesucristo por su iglesia. Aquí está la segunda venida de Cristo, los acontecimientos que se narran, que hacen alusión a esta época.
se menciona aquí en Mateo 24, 25, Marcos 13, Lucas 21, y en el libro de Apocalipsis se hablan de sellos, de trompetas, de copas que tienen que ver con esta época en el mundo. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Aquí estamos nosotros. Principio de dolores. En estos pasajes, Mateo 24, 25, Mateo 24 más bien, en Marcos capítulo 13 y Lucas 21, en los pasajes que tienen que ver con este acontecimiento, ahí se habla de principio de dolores. Estos dolores hace alusión a la mujer encinta, que comienza con un pequeño dolor hasta que se va acrecentando la dolencia y entonces viene el alumbramiento. El Señor Jesucristo usó esta figura para decirnos que cuando comiencen a suceder las cosas, tenemos que estar listos. Aún no es el fin, pero ya se acerca este acontecimiento preparado para Israel y para las naciones. Entonces nosotros estamos aquí ya muy cerca del retorno del Señor Jesucristo, principio de dolores. Esto no lo vamos a ver el día de hoy. El tema se llama la esperanza de los redimidos. Entonces, cuando tú y yo llegamos a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, y en el curso de la historia de tu propia vida y de la mía, entonces adquirimos un conocimiento del futuro, un conocimiento que está avalado por la veracidad de nuestro Dios, por la autoridad de nuestro Dios, por su soberanía, por su gracia y su misericordia, que nos hace conocer lo que Él está anticipando. Ya el día de ayer apagamos la luz y les mostré a través de la lámpara de mi celular que la profecía es como una luz que alumbra en tinieblas. Todo esto sería desconocido para ti y para mí si la Biblia no nos lo comunicara. La profecía es luz, la profecía es una orientación para nuestro caminar aquí en la tierra. Entonces, ahora vamos a hablar propiamente de la esperanza de los redimidos. La esperanza de los redimidos. Antes de que entremos en estos detalles, déjame decirte que esperanza está haciendo alusión a la confianza que tenemos en que se realice lo que hemos creído. Esa es esperanza, la confianza que tenemos en que se realice lo que hemos creído. Confianza en ser en un futuro lo que Dios dijo que podíamos ser. Confianza en tener lo que Dios dijo que podíamos tener. Y confianza en estar en donde Dios dijo que podíamos estar. Entonces nuestra esperanza es esa confianza de que lo que hemos creído en la palabra de Dios se llevará a cabo, ¿Por qué? Porque las palabras de Dios son fieles y verdaderas. Dios no miente. Dios tarda en llevar a cabo lo que Él dice, ciertamente. Al leer la Biblia es una de las enseñanzas que podemos entender, que las cosas de Dios toman tiempo. Nada más que el tiempo que ha tomado todo esta esperanza, esta enseñanza de la venida de Cristo, pues ya está llegando a su culminación. Ya estamos próximos a el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la esperanza está dirigida a Dios. La esperanza está centrada en Dios. El fundamento en donde reposa nuestra esperanza es Dios mismo. Tenemos la certeza indubitable de que Dios cumplirá su palabra. Y así como se tardó el cumplimiento del primer advenimiento de Cristo a este mundo, el pueblo de Israel estaba esperando a su Mesías, hasta que llegó el cumplimiento del tiempo.
Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El Señor Jesucristo, cuando comienza su ministerio, dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Quien controla el tiempo es Dios, no tú ni yo. Nos gustaría, al menos a mí me gustaría que las cosas se aceleraran, pero es Dios quien está controlando el tiempo de acuerdo a su soberanía, sabiduría, inteligencia, poder y planes. Entonces, la esperanza no tiene, esto es algo que debes de entender, que la esperanza no tiene como centro o como objetivo el que tú y yo seamos felices. Si acaso así estás pensando, estás equivocado. La esperanza se proyecta hacia el cumplimiento de los planes que Dios tiene para la humanidad. No está buscando tu felicidad, aunque tú la vas a ser feliz. Bienaventurado todo aquel que confía en el Señor. La bienaventuranza ya la tienes, la felicidad ya la tienes. Tu felicidad es Dios. Él es tu felicidad. Y si no lo es, pues al menos debe de serlo. Yo te animo a que entiendas que ninguna persona está obligada a hacerte feliz. Si tú crees que tu marido, que tu mujer, que tus hijos, que tu cuñado, que tu suegra, que tu nuera, que tu yerno te van a hacer feliz, olvídate. La felicidad se encuentra en Dios. Y cuando una persona es feliz con Dios, puede compartir su felicidad con aquellos que están a su alrededor. Si es una persona amargada, resentida, que no ha perdonado y que vive la vida criticando a medio mundo, pues ciertamente va a ser difícil vivir con una mujer o con un hombre de ese calibre. La felicidad está en Dios. Bueno, pero volviendo al punto, la esperanza no está buscando tu felicidad o la mía. Está buscando el cumplimiento, o sea, se proyecta hacia el cumplimiento de los planes eternos que Dios le ha placido el comunicar a los seres humanos. ¿Te acuerdas cuando dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjate lo que continúa. Diré yo a Jehová. ¿Te acuerdas qué es lo que sigue? ¿Qué sigue? Esperanza mía. Ahí está. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Entonces, la esperanza del Hijo de Dios es Dios mismo. Es Dios mismo, no son una serie de acontecimientos, aunque están presentes, pero es Dios mismo tu esperanza. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ciertamente, entonces, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son nuestra esperanza. Nuestra realidad como seres humanos es Dios mismo. Yo soy el que soy. ¿Te acuerdas que eso es lo que se presenta el Señor? El que existe en sí mismo. Cuando tú haces de Dios tu Dios, Él se convierte en tu realidad. ¿Por qué tenemos confianza? Bueno, eso yo espero. Yo espero que tengas confianza en que venga lo que venga, Dios está con nosotros. Sus promesas avalan su cuidado de nosotros. Mi realidad no es el COVID-19, aunque soy afectado por él. Mi realidad no es la contingencia, aunque soy afectado por él. Pero mi realidad la constituye Dios mismo. Yo soy el que vive para siempre, el que no necesita de nada ni de nadie para ser lo que es. Él es mi Dios, Él es mi realidad. Espero que también sea la tuya y que Dios está viviendo en nosotros por medio del Espíritu Santo y su presencia en nosotros avala todo lo que Él es. Su reino está en nosotros. No con eso estoy diciendo que no vas a sufrir, que no te va a pasar nada, que todo va a ser color de rosa, que todo vas a ser tratado con algodón, con plumas y una espuma. No, el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, vamos a Efesios 2:12. En Efesios 2:12 es un pasaje que desde que lo conocí me ha encantado.
Y me ha encantado porque describe la condición de mi vida, como yo creo que también describe la condición de tu vida. Dice en el versículo 12 de Efesios 2, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Este pasaje describe exactamente tu condición y la mía cuando estábamos sin Cristo. Andábamos en este mundo sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. ¿Qué esperanza yo tenía cuando acepté a Cristo? No tenía ninguna. Y yo creo que, me imagino que tú también estarías en lo mismo, porque la esperanza es Dios y el conocimiento de los planes de Dios. Entonces vivíamos sin esperanza. Pero mira en el versículo 18 del capítulo 1, fíjate por favor el interés de nuestro Dios. Leo desde el versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Fíjate aquí, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué quiere, para qué quiere Dios que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento? Y era la oración del apóstol. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces Dios te ha llamado para que tengas esperanza, para que no camines en el mundo sin esperanza. Es importante caminar con Cristo y con Dios, sí. Vivíamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Pero puedes decir que crees en Dios y que crees en Cristo y no sabes nada acerca de la esperanza o sabes muy poco. Por esa razón, el tema de hoy se llama la esperanza de los redimidos, para que tú y yo tengamos plenamente fijado en nuestra mente y corazón la esperanza a la que Él nos ha llamado. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y pasemos a 1 de Pedro capítulo 3, en esta epístola escrita por el apóstol Pedro, del que hablamos el día de ayer tocante a su experiencia en el Monte Santo. Aquí en el capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pedro, versículo 3 dice, fíjate bien, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjate aquí cómo el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que Dios nos hizo renacer, volver a nacer, nos regeneró por medio del Espíritu Santo. ¿Con qué objetivo? Esto nos habla uno de los objetivos, no es todo la revelación, pero uno de los objetivos. ¿Y cuál es el objetivo? Para que nos hizo renacer para una esperanza viva. La esperanza que tú y yo tenemos es una esperanza viva. ¿Por qué es una esperanza viva? Porque Dios mismo es nuestra esperanza. Dios mismo es nuestra esperanza. Entonces la esperanza que tú y yo tenemos, a la que Dios nos ha llamado, está respaldada por Dios mismo. Dios mismo es nuestra esperanza. Entonces los que les voy a compartir es una verdad contundente. Me gustaría tener las palabras necesarias para tratar de ilustrar la importancia de la esperanza y el por qué el Señor, para Él es importante que sus hijos tengan esperanza.
Mira, por favor, aquí en el pizarrón. Ahí está la, la lista de cosas que tenemos que considerar en esta noche, en los pocos minutos que nos faltan. Son nueve enunciados. ¿Cuál es la esperanza de los redimidos? Número 1, el retorno del Señor Jesucristo. Me estoy refiriendo con redimidos a los que pertenecen a este grupo, no a este ni a este. Si le platicamos de esta esperanza a los judíos y a las naciones o a los gentiles, lo más seguro es que nos van a tirar de Lucas, de locos, pero bueno, allá ellos. Lo importante es qué es lo que tú crees y qué es lo que yo creo. Entonces, la esperanza de los redimidos, los hijos de Dios, los que pertenecemos a la iglesia del Señor Jesucristo, estamos esperando el retorno. Tal vez sea este año o el próximo año, no sé, pero estamos muy cerca de este maravilloso acontecimiento. En segundo lugar, el lugar preparado por el Señor Jesucristo. Ya estuvimos considerando el pasaje que está en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, donde dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, dentro de la esperanza de que Jesús venga por su iglesia, también está contenido el lugar que Él ha preparado con tanto cariño, con tanta ternura, con tanto amor, como una expresión de recompensa a tu fe, a tu obediencia, a tu servicio. Déjame decirte que yo creo que el lugar de la morada del apóstol Pablo será muy diferente a aquel creyente que simplemente va a la iglesia, se sienta, hace alguna oración, canta ahí medio aguado los himnos, de cuando en cuando da sus ofrendas y diezmos y se regresa y no hace nada para Dios. Ciertamente la salvación es gratuita y la salvación la tienes, pero no creemos que sería justo que tú tuvieses eternamente lo que tuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que invirtió su vida en la difusión del evangelio. Entonces, el lugar, la belleza y todo lo que eso contiene, depende de ti, depende de mí. Tus actos de obediencia van edificando esa casa de la que habla el Señor Jesucristo, cuando dice: todo aquel que oye mis palabras y las guarda, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cada acto de obediencia edifica tu casa. Cada acto de desobediencia le da una patada, bueno, esa es mi imaginación, le da una patada a lo que edificaste con tu acto de obediencia, porque la desobediencia es pecado, es insensatez. En tercer lugar, es el traslado de la iglesia. Ciertamente el lugar ya está preparado e iremos a él, el Señor Jesús lo prometió. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí está el traslado, ahí está el traslado de la iglesia, que se amplía esta noticia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Déjame decirte algo al respecto. Fíjate, Mateo, Marcos y Lucas se centran en este acontecimiento. Nada hablan de este. El único evangelio que toca este punto es el evangelio según Juan. Y el evangelio según Juan fue el último o el penúltimo escrito de los que tenemos en el Nuevo Testamento. De tal manera que durante décadas, desde que se escribió Mateo, bueno, el primer evangelio, por lo que yo he estudiado,
el primer evangelio que se escribió fue Marcos. Y sobre Marcos, Mateo y Lucas escribieron, porque hay muchos relatos casi idénticos en Mateo y en Lucas. Parece ser que entonces se basaron en el escrito que hizo Marcos, en el Evangelio de Marcos. Entonces, el apóstol Juan es el que habla acerca del traslado, el traslado de los suyos. Los tomará a sí mismo y los llevará a donde Él está. La compañía eterna de Cristo. Esa es una esperanza maravillosa, porque dice el texto, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que el compañero eterno que tú y yo tendremos por siempre se llama Jesucristo, Dios Hijo. Allá en la eternidad se le conocía como Dios Hijo. Aquí en la tierra, ese santo ser al encarnarse se le conoció como Jesús y llegó a ser Jesucristo cuando resucita y entonces se convierte en el Mesías, libertador del pueblo de Israel. Entonces, la compañía eterna de Jesucristo, yo espero que eso aliente tu corazón. ¿Sabes cuál será el compañero eterno del impío? De aquel que desobedece a Dios, del incrédulo, del que duda, del que se burla de Dios, del que no hace caso, del que vive su vida como se le pega la gana, su compañero eterno será el diablo. Porque tanto el diablo irá a dar al lago de fuego, como todos los pecadores irán a dar al lago de fuego, todos los pecadores no arrepentidos. Porque si tú eres pecador y te arrepientes, Dios te ofrece salvación eterna, fundamentado en la obra de Cristo, no en tus propias obras. Entonces, mira, volviendo nuevamente, entonces, la esperanza de los redimidos está compuesta por el retorno del Señor Jesucristo, el lugar preparado por el Señor Jesucristo para nosotros, el traslado de la iglesia a las moradas celestiales, la compañía eterna del Señor Jesucristo para que donde yo estoy vosotros también estéis, y la resurrección del cuerpo. Esto es también parte de la esperanza del creyente, parte de la esperanza del creyente. Ayer te mencioné que cuando Pedro, Jacobo y Juan estuvieron con Jesús en el Monte Santo de la Transfiguración, estuvieron presentes dos personajes del Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran? Moisés y Elías. Estaba yo pensando que posiblemente la razón por la cual estuvieron presentes con el Señor Jesús en el monte es para ilustrarnos que hay dos maneras de irse de este mundo. Hay dos maneras de irse de este mundo. Uno es a través de la muerte física, como le ocurrió a Moisés. Y la otra forma de irse de este mundo es por medio de un traslado, por medio del rapto, por medio de lo que estamos hablando, de que el Señor viene por los suyos. Porque Elías no pasó por la experiencia de la muerte, sino que fue arrebatado y se lo llevó el Señor al cielo, para ilustrarnos que lo que va a ocurrir en algún tiempo venidero, el traslado de la iglesia, ya está prefigurado por Elías. Sí, es posible. Así Dios lo da a conocer por medio de estos dos personajes. Moisés murió como cualquier hijo de vecino, pero la iglesia será arrebatada. Los que vivamos en aquel momento seremos arrebatados. Y los que estemos vivos no pasaremos por la experiencia de la muerte. Por ejemplo, mi esposa falleció hace 4 años. Cuando venga Jesucristo tendrá un evento diferente al que yo tengo. ¿Por qué? Porque ella vendrá, Dios traerá con Jesús a los que durmieron con Él, y entonces en Él viene el Señor Jesús con todos los que durmieron en Él, todos los creyentes que forman la iglesia, y entonces el cuerpo, pensando ahorita en la pastora, en mi esposa,
el cuerpo de Susi que yo fui a enterrar allá en Puebla, en Valle de Los Ángeles, ese cuerpo resucitará. Y ese cuerpo mortal resucitará inmortal. Ese cuerpo corruptible resucitará incorruptible. Ese cuerpo en deshonra resucitará en gloria. Ese cuerpo enterrado en debilidad resucitará en poder. Entonces el Señor Jesucristo, cuando venga del cielo por los que le pertenecemos, entonces veremos que el Señor viene, resucita a los muertos, se unen al Espíritu que ha estado allá con el Señor. Y entonces nosotros, ¿qué ocurre con nosotros? Nosotros seremos transformados. Eso dice en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo, he aquí os digo un misterio. No todos moriremos, sino que seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado. Así que ve por favor la maravilla de la esperanza de los redimidos. Yo espero que esto te esté llenando el corazón de gozo, de alegría, de paz, de tranquilidad, de agradecimiento al Dios que te ha favorecido al extenderte la fe. Dios te dio la fe para creer y es un tesoro que debes de guardar. El apóstol Pablo dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tienes que guardar la fe porque el mundo, con todas las cosas que están pasando, te pueden robar la fe. Te pueden robar la fe. El Señor Jesucristo le dice a Pedro, cuando Satanás te ha pedido para tentarte, para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y es un tesoro. Si tú crees en Dios y crees en Jesucristo, en el Espíritu Santo, y crees en la palabra de Dios, eso es un tesoro maravilloso. Y como crees en todo esto, puedes tener esta esperanza, la esperanza de los redimidos. Entonces, la resurrección del cuerpo. ¿Cuál es la otra esperanza? La transformación del cuerpo. Porque aquellos que vivimos cuando venga Jesucristo, nuestro cuerpo no puede irse así a la gloria, tiene que ser transformado. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Así que tu cuerpo y mi cuerpo serán transformados. Imagínate nada más vivir eternamente con los achaques que tienes. No, Dios no es así. El cuerpo que Él tiene para ti es un cuerpo glorioso. Si ya estás con años encima, como tu servidor, tendremos un cuerpo rejuvenecido, un cuerpo maravilloso. De los que han ido al cielo, que esos son testimonios que nos dicen, que la edad de los hombres y mujeres son de 30 y tantos años. La imagen que dan como de 30 y tantos años, tal vez la edad del Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Bueno, entonces la resurrección del cuerpo, la transformación del cuerpo, la premiación de los cristianos. El Señor Jesucristo dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, el tribunal de Cristo, que es la premiación de los cristianos, es un acto de amor. Lo diseñó el Señor Jesucristo por amor, porque Él no es injusto para olvidar el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre, sirviendo a su pueblo y sirviéndoles aún. Esto es una expresión de la alegría que tendrá nuestro Señor Jesucristo en decirte a ti o a mí, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Bueno, esto es si tú has sido fiel. No es que estas expresiones son generalizadas para todo cristiano, para todo aquel que es fiel, fiel con lo que Dios espera de cada creyente,
fiel en todas las áreas de la vida. No podemos ser fieles en unas e infieles en otras. Todas las cosas están sujetas a esta respuesta tuya y mía hacia nuestro Dios, la fidelidad. También está aquí en el número 8, el estar sentado con Cristo. Eso está en el último versículo de Apocalipsis 3, donde dice, al que venciere, haré que se siente conmigo en el trono. Tú y yo estamos llamados a ser vencedores. No sabemos a dónde nos conduzca todos estos acontecimientos derivados de la pandemia, no lo sé. Pero los que sean, tú y yo tenemos que mantener nuestra fe en alto, nuestra fidelidad a Dios, nuestra obediencia a Él, descansando en su palabra, creyendo en sus promesas. Hace unos domingos te prediqué acerca de ser sobrios y velad, y te decía que uno puede mantener su sanidad mental, su corazón en tranquilidad y en paz cuando uno está consciente, como dice ella, les dije en aquella ocasión, por lo cual estoy seguro, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito. Sabemos en quién hemos creído y que Él va a guardar nuestras vidas para que estemos presentes en este momento, aquí ante el tribunal de Cristo. Y también les decía que debemos de estar afianzados en el hecho de que Dios cuida de nosotros. Echa tu ansiedad, tu temor, tus preocupaciones sobre Dios y declara que el Señor Jesucristo, el Padre Celestial, el Espíritu Santo cuidan de ti. También les decía que podemos tener sanidad mental y seguridad en el corazón, seguridad espiritual, al saber que estamos viviendo los principios de dolores. El Señor Jesucristo nos los advirtió. Estos son principios de dolores. Aún no es el fin, pero es necesario pasar por esas experiencias. Y entonces, cuando uno sabe por qué está donde está, entonces puede haber tranquilidad y fortaleza y ánimo en nuestro corazón. Y el último punto era que sabemos cuáles son las promesas que sustentan nuestra vida. Les di varias promesas derivadas del temor de Dios. Y esas promesas yo espero que las hayas memorizado. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. El temor de Jehová es manantial de vida, es para vida. Con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Entonces, el estar sentado con Cristo debe ser un aliciente para que tú y yo seamos de esos vencedores que el Señor Jesucristo quiere sentar consigo en la eternidad. Y finalmente, el estar en las bodas del Cordero. De ese evento nos habla Apocalipsis 19 y ahí en el libro de Apocalipsis se nos habla que hay todo un banquete especial preparado por los mejores, yo creo que chefs del cielo, que estarán preparando el banquete, porque un banquete que no haya comida, pues como que no es banquete, ¿no? Sería más bien una reunión. Entonces, hay unas bodas que están preparadas para aquellos que creemos. Y tú y yo estaremos presentes en esas bodas si mantenemos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Vendrán muchas cosas que pudieran hacerte fluctuar? Sí, vendrán muchas cosas. Pero si sabes en quién has creído, si sabes que tu Padre te cuida y tiene cuidado de ti en todo instante, si sabes que estamos viviendo tiempos que se nos anticipan como tiempo de dolores, ¿estás pasando algún dolor ahorita? Posiblemente sí. Bueno, pues principios de dolores. Y finalmente, las promesas que sustentan nuestra vida. Bueno, esto es el estudio del día de hoy, hermanos. Quiero concluir haciendo una oración
por aquellas personas que pudieran estar escuchando este mensaje y que no tienen la esperanza de la cual hemos hablado. No tienen la esperanza de los redimidos. ¿Por qué? Porque no han sido redimidos. No han tenido un encuentro con Jesucristo. Para que tú y yo seamos redimidos, tenemos que reconocer que somos pecadores. ¿Sí lo reconoces? Tenemos que reconocer que hemos hecho lo malo, que hay maldad en nuestro corazón, hay maldad, rebelión y pecado. Tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocer que Jesucristo es la provisión de Dios para la humanidad, para ti y para mí. Y que Jesucristo, al derramar su sangre en el Calvario, está proveyendo el medio por el cual Dios puede limpiar tus pecados. Dios puede lavar tu maldad. Dios puede perdonarte, lavarte, limpiarte. Dios puede reconciliarte. Jesucristo puede reconciliarte con el Padre. Puede hacerlos cercanos y establecer una relación porque, repito, el cristianismo no es una religión, aunque así lo califiquen en internet y en las enciclopedias o en los libros de historia. El cristianismo es un movimiento histórico del plan redentor de Dios para la humanidad a través de Jesucristo y su maravilloso mensaje por medio del Evangelio. Así que si tú estás consciente de que eres pecador y de que has hecho lo malo y que no tienes esperanza, que no hay certeza en tu corazón de que tus pecados han sido perdonados, si esta noche murieras no sabrías a dónde irías. Si un creyente en Jesucristo muere, todo esto es su esperanza, todo lo que hablamos aquí. Pero si tú no tienes esa esperanza, yo te animo a hacer una oración. Yo sé que lo que hemos hablado, Dios lo habrá usado para hablar a tu corazón. Y si estás preparado para este tiempo, te pido que inclines tu rostro, que cierres tus ojos y que repitas esta oración. Dile así a Dios allí en tu lugar en voz alta. Dile, querido Dios, en esta noche entiendo que te necesito. Gracias por traerme o permitirme escuchar lo que he escuchado. Me reconozco como una persona que no tiene esperanza, que mis pecados no tengo la certeza de que hayan sido perdonados. Pero vengo a ti, Dios, a pedirte perdón porque hay maldad en mi corazón, hay rebelión en mi corazón y hay pecado en mi vida. Perdóname. Y a ti, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, yo creo que tú veniste a este mundo, que llegaste al Calvario, que fuiste crucificado de manera injusta, que fuiste sepultado y que resucitaste al tercer día y que vives para siempre y que escuchas mis palabras. Dile así, Señor Jesucristo, vengo a ti a pedirte perdón. He pecado. Perdóname, Señor. Quiero arrepentirme de mis pecados. Ya no quiero volverlos a cometer. Pero soy humano y te necesito. Dile así, soy humano y te necesito. Ven a mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón. Entra en mí. Perdona mi pecado. Limpia mi maldad. Perdona mi rebelión. Dame la vida eterna que tú prometes. Y dame la certeza de que soy tu redimido, de que tu sangre me ha limpiado en este momento que te pido perdón. Que tu sangre me hace hijo de Dios, porque perdona mis pecados y limpia mi maldad y me conduce a una reconciliación. Me conduce a una reconciliación con el Padre. Señor Jesucristo, ven, lléname de ti, lléname de tu gracia, lléname de tu verdad, lléname de tu luz y lléname de esperanza.
de esta esperanza que acabo de escuchar. Lléname de esa esperanza. Gracias, Jesús, por escuchar mi oración. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. A partir de hoy, confieso ante ti y al mundo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias por acompañarnos, quienes nos hayan acompañado. Espero que la enseñanza, la esperanza de los redimidos haya sido de edificación para tu vida. Si tienes a bien conectarte el día de mañana, será un placer nuevamente saber que estás ahí conectado y poder compartirte el día de mañana la enseñanza. Dios te bendiga. Si me permites decirte, vamos a ver los personajes de la tribulación. Vamos a penetrar a este tiempo. ¿Cuáles son los personajes de la tribulación? Dios te bendiga. Buenas noches. Estamos despedidos.